Gloria a Dios. Y esta ocasión estaremos leyendo ya desde el 20 hasta el 23. Gloria a Dios. Vimos la semana pasada que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y el que creó todas las cosas, ¿verdad? Ese Cristo es el que estamos predicando nosotros y terminamos que al Padre agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahí terminamos, ¿verdad? Al Padre le agradó. No es que nosotros nos haya agradado de esta manera. A veces no lo entendemos, pero al Padre le agradó. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Le agradó al Padre salvar de esta manera? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si al Padre le ha agradado salvar por medio de su Hijo, por medio de la sangre de aquel que él envió. Bendito sea el Señor. Y continuamos entonces y dice 20 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Jesucristo es el único medio por el cual el hombre puede ser salvo, hermanos. El hombre no puede añadir nada, absolutamente a nada, a la salvación. La salvación fue completa y completada en la cruz del Calvario. Al Padre le ha placido que en él habite toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y que en él obtuviéramos el regalo precioso de la salvación. Dice aquí, y por medio de él. ¿Quién es él? ¿De quién viene hablando? Cristo. El que murió, pero no solamente murió, sino que también resucitó. Está vivo. Está entre nosotros. Porque en su palabra él dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Él está en medio de nosotros. Él está con nosotros, él camina con nosotros individualmente también. Entonces, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Nadie, absolutamente nadie puede reconciliarse con Dios si no viene a Cristo. Si no recibe el evangelio de nuestra salvación. Si no recibe la palabra que habemos escuchado por medio del evangelio. Por eso dice la Escritura que debemos de escuchar para que tengamos fe. El oír viene a través de la palabra, a través del oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17 lo dice claramente. Debemos de escuchar. Alguien que no escucha la palabra, alguien que no está escuchando la palabra, no puede crecer en fe tampoco. Alguien que no se está alimentando de la palabra no puede tener fe, no puede crecer en fe. Porque la fe viene a través del oír por la palabra de Dios. Necesitamos escuchar
la palabra de Dios, no palabra de hombre. La palabra de Dios es poder de Dios. El evangelio, dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para todos los que creen. Poder para salvación para todo aquel que cree. El que no cree, entonces, ¿qué pasa? Entonces Jesucristo ha venido, el Padre lo ha enviado, Él se ha dispuesto, Él está dispuesto y al Padre le ha agradado que en Él habite toda la plenitud. Cristo Jesús es la plenitud de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. En Él depositaré y derramaré mi espíritu en plenitud. Él recibió todo el espíritu del Padre en plenitud, como lo narra la profecía de Isaías, ¿verdad? Mi siervo, mi siervo dice, mi siervo en el cual le daré todo mi espíritu. Pondré mi espíritu en él. Y ahora, recibiendo a Cristo, nosotros recibimos el espíritu también. Recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Por medio de Cristo obtenemos nosotros la reconciliación con Dios, ya que Él es nuestra paz. Él es la paz. Él es la paz que el mundo no quiere recibir. Él es la paz que el mundo rechaza. Él es la paz, nuestra paz. Todo aquel que viene a Cristo y recibe a Cristo, por eso dice Jesucristo dice que vengamos a mí, vengan a mí todos los que estemos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Amén. Dice Efesios 2:13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el único medio para poder acercarnos al Padre, para poder acercarnos al Dios vivo y verdadero. No es su obra, no es lo que usted hace, no es lo que usted practica. Todo lo que nosotros hacemos es el resultado de haber creído, es el resultado de haber escuchado con fe. Amén. Cuando usted escucha con fe, ¿qué hace? Se aparta del pecado. No se está apartando del pecado porque quiere ganarse el favor de Dios, sino porque ya tiene el favor de Dios. Pero si usted no se aparta del pecado es porque todavía no ha recibido el favor de Dios. No ha recibido la gracia, no ha recibido el evangelio de la salvación que se predica en toda la creación. Aleluya, amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliéndola en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados, dice, en ordenanzas, para crear en sí de dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La enemistad que habían entre judíos que se creían el pueblo escogido de Dios con los gentiles que los tomaban como perros, ahora ya no está. Porque aún Dios ha hecho estas cosas, como dice la Escritura, que a Dios le ha placido por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Así las que están en la tierra, usted y yo estamos en esta tierra. Y las que están en los cielos, ¿quién está en el cielo? Dios el Padre. Dios eterno está allá. Por causa del pecado sabemos que el hombre no tiene y no puede tener armonía con Dios nuestro Padre. Lo que hace separación entre Dios y los hombres es el pecado. Pero sabemos que Cristo ha venido a pagar por nuestros pecados y Cristo es la primicia nuestra. Es lo que Dios el Padre demandaba: sangre pura, sangre sin mancha
y sin contaminación. Dice Isaías 59, 1 y 2, de la siguiente manera: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno se arrepiente, si alguno se humilla, a ese oye. ¿Cómo es humillarse? Escucha el mensaje y cree en el mensaje. Escucha el mensaje y obedece el mensaje. Solamente los humildes, los arrogantes piensan que ellos pueden salvarse a sí mismos. Ellos piensan que sus obras valen. Sus obras no valen absolutamente nada. La obra que el Padre recibió y recibe solamente es la obra de aquel que Él ha enviado, su Hijo amado. Gloria a su nombre, aleluya. Nuestras manos están manchadas, dice la palabra. No podemos hacer absolutamente nada bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni tan siquiera uno. Por sus propios méritos, nadie puede acercarse al Dios vivo. Solamente por medio del sacrificio vivo que Él ha hecho. Cristo vino a este mundo. Cristo vino a esta tierra para reconciliar al hombre con Dios y al hombre con el hombre, como lo hemos visto en Efesios 2:13 al 16. El hombre estaba enemistado con el hombre, ¿verdad? Podemos ver lo que narra 16, verso 16 del 2 de Efesios. Lo está narrando y dice, y la paz dentro de los dos pueblos porque estaban peleándose. Uno odiaba al otro. Pero Dios también ha traído la paz para con estas personas por medio de ¿quién? El que hace la paz, Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Entonces, cuando Cristo vino a reconciliar todas las cosas en la tierra como en el cielo, como dice la palabra. Cuando Cristo reconcilia al hombre, lo hace aquí en la tierra con resultados arriba. Con resultados arriba porque Dios está arriba. Porque Dios está en el cielo. Porque Dios está sentado en el trono de gloria. Amén. Entonces, podemos ver, como dice la Escritura, que para que nosotros podamos acercarnos a Dios, debe de haber derramamiento de sangre. Sangre preciosa, sangre que nos da la paz, sangre que nos purifica, sangre que nos limpia, sangre que nos redime. Hebreos 10, 20 al 22 dice la Escritura. 20 y 22. Dice, 20 al 22. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de malas conciencias y lavados los cuerpos con agua pura. De su interior, dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido santificados con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de aquel Cordero que murió y resucitó al tercer día. Efesios 2, 18 y 19 dice, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada. Los unos y los otros tenemos entrada. Por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos
y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños. El que ha recibido a Cristo ya no es extraño, es un hijo de Dios. Es un hijo que vive en santidad. Es un hijo que se aparta del pecado. Es un hijo que está siempre con el deseo de glorificar a aquel que le ha regalado un regalo tan precioso que no merecía. Ese regalo tan maravilloso que hemos recibido no lo podemos comprar. Ha hecho la paz por medio de su sangre en la cruz del Calvario. Ahora tenemos paz para con Dios, dice la Escritura, por medio de Cristo. Por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la paz que nosotros necesitamos. El mundo puede estar en caos, pero nosotros tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Porque para mí el vivir es Cristo. Podemos estar en una cárcel encerrado como estuvo Pablo, pero no vamos, hermanos, a tener preocupación, porque vamos a estar convencidos que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Por eso vemos el gozo con que Pablo hablaba, con el gozo que tenía ese siervo de Dios. Gozo, porque tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que nosotros también tenemos si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si creemos que Él murió por nosotros, si creemos que Él pagó por nuestros pecados, entonces tenemos paz para con Dios. Ya Dios no está enojado con nosotros, pero si andamos en pecado, entonces vamos a tener temor de Él. Acérquese a Él, venga y confiese su pecado, porque Él no rechaza un corazón que viene constricto y humillado. Esta reconciliación podemos verla, hermanos. Cristo, por medio de su cruz, por medio de su sangre que fue derramada en esa cruz, la sangre preciosa de un cordero sin mancha, de un cordero que fue inmolado, nos redimió del pecado, nos redimió, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Primera de Pedro 1:18 al 20 también nos narra lo mismo. Nos enseña también que nosotros no hemos sido comprados por algo, hermanos, sin valor, sino con la sangre preciosa, dice. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, 1:18 de Primera de Pedro, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes, dice, de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los posteros tiempos por amor de vosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cree usted eso? Amén. ¿O va a seguir viviendo en pecado? ¿O va a seguir viviendo en rebeldía? ¿O va a seguir viviendo en mentiras, en lascivias, en fornicaciones, en adulterio? ¿Va a seguir viviendo usted esa vida? ¿No ha creído en lo que Cristo ha hecho por usted? Si usted ha creído, se va a apartar. ¿A quién compararé a aquel hombre que oye estas palabras y las hace? ¿A quién compararé? ¿A quién lo compara? El hombre sabio. Ese es el sabio. No es aquel que tiene toda la Biblia en su mente, pero no aplica nada en su corazón. El hombre sabio aplica la Escritura, se lava, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escrito está, la sangre de Cristo logró la paz que el hombre tanto necesitaba. Esa paz está dispuesta para usted y para mí. Aquellos que no tienen a Cristo todavía pueden venir. Amén. Pueden venir a Cristo, pueden venir.
solamente debe de disponer un corazón constricto y humillado. No es aquel que levanta la mano y hace una oración y dice, recibo a Cristo. No, oiga su palabra y crea en su palabra. No es levantar la mano y decir 3 palabras. Repita conmigo, hoy te recibo. No, no es eso. En ninguna parte de las Escrituras nosotros vemos que los apóstoles cuando predican hacen eso. ¿Hemos visto eso? ¿Verdad que no? Los que escucharon su palabra, dice, ¿qué dice? Comenzaban a perseverar porque habían creído en su palabra. Creer en la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Él es la palabra. Amén, aleluya. Por medio de esa sangre, hermanos, nos da paz. La paz significa reconciliación que Cristo logró para con nosotros. Reconciliación. 1:21 dice: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí podemos ver que les está recordando lo que estos hermanos allá en Colosas eran, ¿verdad? Ustedes que en otro tiempo, les dice, ustedes que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Por qué? Su mente, su conciencia le dice cuál es su condición. Por eso les llama y les dice que sean llenos de todo el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque su conocimiento, su mente, cuando usted tiene el conocimiento del Dios vivo, del Dios verdadero, sabe lo que Él quiere de usted. Sabe lo que Él pide de sus hijos. Usted hace lo que el Padre le está llamando a hacer. Pero cuando le conoce, hay que conocerle, ¿verdad? Hay que conocerle. Hay que llenarnos del conocimiento espiritual, como viene narrándolo Pablo, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si pregunto aquí cuál es la voluntad de Dios, me van a responder los que saben cuál es la voluntad de Dios. En Tesalonicenses dice, pues la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios dice en Romanos 12 que no nos amoldiemos a los deseos del mundo, ¿verdad? Cuando conocemos la voluntad de Dios, estamos llamados a salir de nuestros deseos malos, vanos y vacíos carnales. Ya no vivan según el criterio de su carne, vivan según el Espíritu. Vivamos según el Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu nos transforma, nos cambia. Y a vosotros, dice, esto refiere a los hermanos. Y también, cuando dice a vosotros, y después dice que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Cuando leo esta palabra, me pongo a mí mismo. Era enemigo de Dios. ¿Por qué? Dice, haciendo enemigos en vuestra mente, haciendo malas. ¿Qué practicaba yo? ¿Qué practicaba usted? ¿Buscaba agradar a Dios o buscaba agradarse a usted mismo? Ese era yo. Eras tú. Vosotros eras esto, dice Pablo. Ustedes también eran esto. Nosotros éramos en otro tiempo extraños, enemigos de Dios en nuestra mente, practicando malos deseos. En otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y aquí podemos ver la descripción de la vida pasada. Ahora son hermanos en Cristo. Ahora que hemos recibido el Evangelio, ahora que hemos escuchado el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído en él, ahora ya no andamos así. Ahora, por eso Pablo
dice que los deseos que antes teníamos, ya no andemos en esos deseos, ¿verdad? Ya no anden allí. ¿Por qué? Porque han sido comprados. Así como los llamó, aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente en ciertas cosas, no, en toda, dice en toda vuestra manera de vivir. Entonces podemos ver que así como ellos, nosotros éramos extraños en el sentido que no pertenecíamos a la familia de Dios. No pertenecíamos, no estábamos en esa familia de Dios. 2:19 de Efesios dice: así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos creemos que ya somos miembros del cuerpo de Cristo? Amén. Somos miembros del cuerpo de Cristo, por eso nos apartamos del pecado. ¿Por qué? Por eso, gloria a Dios. Aleluya. Pablo hace mención acerca de cuando hay alguien pecando, contamina el cuerpo. Sáquenlo, dice, ¿verdad? Sáquenlo de allí. ¿Por qué? No vaya a ser, ustedes saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso Pablo habla de esto. Entonces éramos enemigos en el sentido que por causa del pecado nos encontrábamos alejados de Dios y siendo enemigos de Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace separación entre Dios y los hombres? El pecado. El pecado hace separación entre Dios y los hombres, pero podemos ver también lo que está narrando Romanos 5:10. Romanos 5:10 dice: y no solo esto, sino que también porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por la vida de Cristo. ¿Cuántos éramos buenos cuando Cristo murió? Ninguno. Cristo murió, por eso dice que estábamos muertos en delitos. Pero la gente quiere seguir viviendo muerto en delitos y pecados. Cuando Cristo escuchamos el Evangelio y creemos en el Evangelio, recibimos vida. Porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted cree el Evangelio, cuando usted escucha la palabra y la recibe en todo su corazón, entonces recibe vida. Si no, sigue muerto en delitos y pecados. Por eso, hermanos, dice: no solamente sean oidores de la palabra, sino hacedores. No solo, en otra traducción dice: no se contenten solamente con escuchar el mensaje, sino en ponerlo en práctica. El que cree, pone en práctica lo que escucha. Amén. El que no cree, no obedece. Abraham creyó y obedeció. ¿Por qué? Porque creyó. Podemos ver la diferencia de la fe verdadera. La fe no solamente dice: yo creo, hoy recibo a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, y sigue viviendo la misma vida, solamente que se esconde hoy. O solamente se cambia de ropa. Se pone ropa que parece cristiano. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Es necesario limpiar lo de adentro primero para que todo esté limpio. No hay nada de malo de tirar la ropa que antes usábamos, ¿sí o no? No hay nada de malo. Pero el problema es el corazón. ¿Lo hace por imposición de un hombre? ¿Lo hace para que lo mire la gente? ¿O lo hace porque Cristo lo ha transformado? Esa es la diferencia. Amén. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Quién es el que produce eso? ¿El qué dirán? ¿O porque Cristo me ha dado vida nueva? Cristo
me ha dado vida cuando estaba muerto. Esa es la diferencia. Porque siendo enemigos fuisteis reconciliados. Y dice, ya lo saben de memoria, este versículo, lo sabemos de memoria. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí es donde todos retroceden y dicen: ¿será que soy amigo de Dios o será que soy enemigo de Dios? ¿Por qué? Por eso dice la Escritura: el que duda, la duda. Podemos nosotros, hermanos, estar seguros. ¿Por qué cree que una persona está segura? Porque quiere hacer lo que el Padre llama que haga. No lo hace perfectamente, pero se esfuerza. Esforzados. Esforzado, dice la palabra, ¿sí o no? Esforzado y cobrad ánimo. Esfuércense en la gracia, ¿verdad? Esfuércense en la gracia. Esfuércense. Así como habéis obedecido en mi ausencia, mucho más, dice, ocúpense con temor y temblor en vuestra salvación, con temor y temblor. No amemos el pecado. Huyamos del pecado como lo hizo José. No amemos el mundo. Seamos obedientes a Dios. Seamos obedientes. Por eso dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo. Jesús dijo: vosotros sois siervos, pero ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, si hacéis lo que yo os mando, lo que yo os digo. Dice Primera de Juan 2:15 al 17. Bendito sea el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está. Lo mismo que está diciendo Santiago: oh almas adúlteras. Ahora, el amor del Padre no está en él. ¿Quién es el amor del Padre? Cristo Jesús. Él es el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estábamos y éramos enemigos de Dios en vuestra mente. Nuestra imaginación, nuestro pensamiento, nuestro intelecto. Cuando practicábamos el pecado, nuestra mente se ocupaba en cosas malas. Amén. Nuestra mente quería seguir lo que el mundo estaba siguiendo. Nuestra mente quería seguir los dioses paganos. Quería seguir lo mismo que aquel pueblo rebelde de Egipto, haciendo malas obras. Todos los que no han sido reconciliados por la muerte, por la sangre de Cristo, los que no han obedecido el evangelio de Cristo, se ocupan sus vidas haciendo malas obras hoy en día. Por eso dice Santiago, primera de Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo que usted hace niega, rechazan el evangelio también. Dicen, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Profesan conocer a Cristo, pero sus hechos dice todo lo contrario. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Que no nos pase, porque aquí se habían infiltrado falsos maestros que estaban enseñando a los hermanos que habían creído. Y por eso Pablo está dándoles el conocimiento de Cristo.
Amén. Gloria La a Dios. sabiduría que Santo viene de Jesús. arriba, no sabiduría de hombre. No hay código de vestimenta. Cada quien se viste según el Espíritu le da. Y sabemos que todo lo que proviene del Espíritu de Dios es bueno, santo y perfecto. Entonces, hermanos, no es por reglas de hombre. Nadie se viste porque alguien lo imponga, sino porque el Espíritu de Dios le convence. ¿Le ha convencido el Espíritu? Le ha dicho: eso que te ponías no glorifica a Dios. Te pareces más al mundo que a un hijo de Dios, ¿verdad? Debemos de Amén. pensar, debemos de preguntarnos eso también nosotros, rechazando el evangelio. Bendito sea el Señor. 17:32 voy a leer de Hechos. Hechos: por cuanto oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto otra vez. 24:25, ahí mismo, Hechos, dice la Escritura. 24:25. Hechos 24:25. Dice: pero al disertar Pablo cerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando escuchan lo que la palabra del Señor nos pide, ponen excusas. No quieren escuchar, no quieren recibir lo que escrito está. Quieren seguir haciendo mal, pagando mal por mal, haciendo malas obras por el pecado que mora en ellos y que aman ellos. No quieren abandonarlo. Dice Primera de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos este mandamiento de Dios y no de hombre, ¿verdad? Amén. Dios lo ha dicho y debemos de andar en amor. Gloria al nombre de Cristo. Que se amen los unos a los otros, y en esto testificarán y en esto conocerán que son hijos de Dios, dice la Escritura también. Desobedeciendo a Dios, escuchan, no quieren escuchar la palabra, o la escuchan pero hacen lo contrario. Dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, dice, se les manifiesto, pues Dios se los ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, dice, por el medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa. Pero sabemos, hermanos, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, según lo que dice Primera de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno. Bendito sea el Señor. 1:15 y 16, Tito dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No hacen nada bueno. Ahora nos ha reconciliado de todas esas malas obras. Rechazábamos a Dios. Rechazábamos la palabra. Oíamos la palabra, pero no la queríamos. Ahora que Cristo vino a la tierra y murió por nosotros, nos ha reconciliado. Hemos creído
que Él ha pagado por nuestros pecados. La reconciliación solamente está disponible a aquellos que creen el Evangelio. Aquellos que creen el Evangelio de Jesucristo. Así que la obediencia es el resultado de haber sido reconciliados. La obediencia es el resultado de haber escuchado con fe. ¿Qué dice Segunda de Corintios dice 5, 17 al 20. Lo leeré porque está maravillosa esa palabra. Dice la Escritura 15, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Arrepiéntase. Venga a Cristo. Crea en Él. Crea que Él ha pagado por sus pecados. Amén. Aleluya. No solamente basta con escuchar el mensaje, porque cuando usted escucha el mensaje y no lo pone en práctica y no lo pone por obra, se está engañando a usted mismo. Se engaña a usted mismo. ¿Por qué? No va a poder entrar en el cielo, porque la Escritura dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hebreos 5, 8 y 9. Dice la Escritura 5, 8 y 9. 8. Y aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Quien escucha el mensaje y le obedece, ¿qué significa? Que ha creído. Quien escucha el mensaje y no obedece, ¿qué significa? No ha creído. No ha creído. Así que debemos de agradar a Dios en todo. Agradar a Dios en todo. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible. ¿Sí ve? Que el que no tiene fe no obedece, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Crea que Cristo pagó por su pecado. Crea en el sacrificio de Cristo. Crea en Él para que pueda apartarse del pecado. Si no cree, no va a poder apartarse. No va a poder vencer, porque con Cristo solamente somos más que vencedores. Solamente con Cristo. No hay nada fuera de Cristo. No hay nada fuera de Él. Dice Colosenses 2:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, en su cuerpo de carne. Esto significa que Cristo era hombre. Amén. 100% Dios, 100% hombre, significa que el cuerpo de Cristo consistía en carne, como usted o como yo. Carne. Sin un cuerpo de carne no podría morir. No podría ser un ser humano si no tenía carne, ¿verdad? Él era ser humano como nosotros. Y esta frase, en su cuerpo de carne, refuta cualquier falsa doctrina que diga que Cristo no ha venido en carne. Él vino en carne propia sufrió, pagó por nuestros pecados. Bendito sea
el Dios Todopoderoso. Primera de Juan 4, 1 y 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Él ha venido en carne y Él nos ha enseñado a despojarnos de nosotros mismos también. Porque Él se despojó. Siendo Dios, se hizo hombre. No se aferró, ¿verdad? Para presentarnos sin manchas, irreprensibles delante de Él. Este es el propósito por el cual murió en la cruz del Calvario. Para presentarnos sin mancha. La palabra santo significa apartados del pecado, para dedicar nuestras vidas al servicio del Señor. Cristo no murió por nosotros para que sigamos viviendo en el pecado, sino para que seamos apartados del pecado. Como dice 6, 1 y 2 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Cuando el cristiano permanece en el pecado, está pisoteando la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Aleluya, Pisoteando. amén. Y eso lo encontramos, ya usted lo sabe de memoria, porque estamos allí, ¿verdad? Estamos allí. 10:26 al 31 de Hebreos. Ahí lo puede decir. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de hervor y de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién es el adversario? El que no cree en Cristo. Adversario. Enemigo de Dios. No es amigo de Dios, no es hijo de Dios, es enemigo de Dios. Ese es el adversario. Efesios 1:4. Efesios 1:4 nos enseña: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. El que camina en pecado, el que vive en pecado, no es hijo de Dios. Para que fuésemos santos y sin mancha. El verso 23 dice: si en verdad permanecéis fundados, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. La salvación, la reconciliación, la redención es condicional. ¿Cuál es la condición? El hombre debe oír con fe para poder gozar de estas ricas bendiciones. Oír con fe. Esa es la condición, ¿verdad? Oír con fe. ¿Qué dice Hebreos 4, 2 y 3? Dice Hebreos 4, 2 y 3. Pero también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Cómo debe de escuchar la persona que escucha? El que se acerca a Dios debe venir, dice. ¿Cómo? El que se acerca a Dios, dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puede ser obediente a la voz del que le llama, a la voz del que le está diciendo: ven a mí, yo ya envié a mi hijo a pagar por tus pecados. Los que hemos creído entramos en ese reposo, ¿verdad? El reposo, la obediencia, la fidelidad es el resultado de una fe verdadera, de una fe genuina. Cuando se escucha la palabra y se obedece, es porque hay fe verdadera. Por eso 7:24 de Mateo dice: ¿a quién compararé aquel hombre que oye mis palabras y las hace? Al hombre prudente. Pablo tenía una fe firme. Pablo no tambaleaba en su fe. Sabía en quién él había creído.
¿Y usted sabe en quién ha creído también? Amén. ¿Sabe que usted que no miente el que le ha prometido? ¿Sabe que no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ha dicho? 2:12, segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Pablo exhorta a no ser movidos de nuestra fe también. Pablo nos exhorta a ser movidos de nuestra fe. Dice 4:14 de Efesios. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No estamos utilizando las artimañas del error, estamos utilizando el poder de Dios, que es el Evangelio. Si esta palabra no lo cambia, si esta palabra no lo transforma, no ha creído. El que escucha la palabra y es transformado, entonces ha creído. Amén. La esperanza del Evangelio que habéis oído, del Evangelio que produce esta esperanza en el cristiano, como dice Tito 1:2 también. Tito 1:2 es la esperanza de nosotros, la esperanza que está aguardada en los cielos, en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios la ha prometido y Dios se mantiene firme. 3:7 también de ahí mismo. 3:7 dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna. La Biblia enseña que somos salvos por esperanza, como lo dice Romanos 8:24. Aquello que se ve no es esperanza. Estamos esperando la redención completa y total, donde ya no tendremos este cuerpo de carne, donde ya no pelearemos contra el pecado, donde estaremos glorificados con un cuerpo glorioso, así como Él es también. Entonces también estos hermanos habían oído el Evangelio de Cristo, que había llegado a ellos, así como a todo el mundo, como dice Colosenses 1:5-6, lo vimos, y Colosenses 23, el cual estamos leyendo. Al escuchar el Evangelio, esto produce fe. Por eso dice la Escritura en 10:17 de Romanos, que a través del oír viene la fe, y el oír por la palabra de Dios, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo. La palabra de Dios empezó desde Jerusalén y se ha expandido para todo el mundo. Amén. Como lo envió Cristo, como lo dijo Cristo en Hechos 1:8, Primera de Tesalonicenses 1:7-8, Romanos 15:19 y Colosenses 1:5-6. No lo leo por el tiempo. Del cual dice: yo, Pablo, fui hecho ministro. Fui hecho ministro. Pablo fue ministro, que significa esto significa diácono, se lee en este idioma de no es hebreo, es el otro idioma que griego. El griego se traduce diácono, se dice ministro, diácono. Entonces Pablo, por voluntad de Dios, como podemos ver en estos versículos también, como lo menciona en Hechos 26:14-18, podemos ver que Pablo es llamado por Cristo, como lo vimos empezando también, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, Pablo fue este ministro por la voluntad de Dios Padre y no por la voluntad de los hombres. Por eso él puede decir: si no sería siervo de Cristo. Él es siervo de Cristo y también nosotros somos siervos de Cristo. No estamos para alimentar vanas esperanzas, sino para la esperanza verdadera, que es el Evangelio de nuestra salvación. Amén, aleluya, gloria a Dios. Este es el Evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendito sea el Señor. Voy a leer un último versículo, Gálatas 1:12, 11 y 12. Dice, 11 y 12, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
¿Quién es el que nos hace aptos para participar, para ser hijos de Dios? El mismo Padre. No es de nosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que el Señor